Para comenzar, acá con esta clase, esta sesión sincrónica, yo soy. Ah, Bien, buenas tardes. Eh, Comencemos con la sesión sincrónica. Vamos a ver la unidad 5. De la unidad 5, gestión de procesos. Bien, hoy comenzamos con la unidad 5, gestión de procesos. Eh, esta unidad es muy importante porque acá terminamos directamente con toda la materia. Vamos a redondearla toda junta. En lo que eran 2 semanas tenemos la parte de procesos y luego la parte de modelo BPMN. Y después vamos a ver. Qué propios. Los- Buenas tardes, soy Alejandro. Y como le había dicho, iba a hacer de pasar a hacer más corto este video para que puedan ver todo lo que es la unidad 5 en una. En la unidad 5 vemos el tema de gestión por proceso, proceso EPM. Bien, comenzamos con la unidad 5, gestión de proceso. Esta unidad es importante porque funciona como cierre integrador de varios temas que venimos trabajando durante la materia. Organización, empresa, sistemas, información, administración y herramientas de gestión. Ahora vamos a mirar cómo todo eso aparece funcionando en la práctica dentro de una organización. Para eso vamos a trabajar con tres ideas centrales: los procesos, el modelado BPMN y las máquinas de estado finito. Primero vamos a entender qué es un proceso y por qué es importante mirar la organización desde el flujo de trabajo y no solamente de sus áreas. Después vamos a ver cómo representar ese proceso mediante un modelado BPMN, que es una notación visual para modelar procesos de negocio. Finalmente vamos a conectar este proceso con una mirada más cercana al software usando máquinas de estado finito para representar cómo cambia el estado de una solicitud dentro de un sistema. La idea general es, es que antes de pensar en programar una solución necesitamos entender cómo funciona el proceso que queremos representar, mejorar o automatizar. Ah, s- s- no me cuenta. Bien, hoy, bien, com-
Bien, comenzamos con la unidad 5, gestión de procesos. Esta unidad es importante porque funciona como cierre integrador de varios temas que venimos trabajando durante la materia. Estos temas fueron organización, empresa, sistema, información, administración y herramientas de gestión, sistemas administrativos, etc. Ahora vamos a mirar cómo todo eso aparece funcionando en la práctica dentro de una organización. Y para eso vamos a trabajar con tres ideas centrales: los procesos, el modelado BPMN y las máquinas de estado finito. Primero, vamos a entender qué es un proceso y por qué es importante mirar la organización desde el flujo del trabajo y no solamente de sus áreas. Después vamos a ver cómo representar ese proceso mediante BPMN, que es una notación visual para modelar procesos de negocios. Finalmente, vamos a conectar este proceso con una mirada más cercana al software usando máquinas de estado finito para representar cómo cambia el estado de una solicitud dentro de un sistema. La idea general de la clase es que antes de pensar en programar una solución, necesitamos entender cómo funciona el proceso que queremos representar, mejorar o automatizar. El caso que vamos a usar como, o sea, yo preparé un caso integrador. En este caso, la idea es usar para tanto la parte de ver lo que es proceso, como ver lo que es el modelado BPMN y lo que es la máquina de estado finito. Mi idea fue poner todo en un caso en sí y vamos a aplicarlo sobre ese caso. El caso integrador que usamos como hilo conductor es una solicitud de turno. Es un ejemplo simple, pero nos sirve para mirar la misma situación desde los tres niveles distintos. Primero, como proceso organizacional, que entra, qué actividades se realizan, quién participa, en qué orden se trabaja y qué resultados se obtienen. Y después, como el modelado BPMN, en donde vemos cómo representamos gráficamente ese proceso para que sea claro, comunicable, revisable y mejorable. Y por último, como comportamiento del sistema mediante una máquina de estado finito, o FCM, que es lo que vamos a aprender también. Acá, viéndolo en ese estado, vamos a ver cómo cambia el estado de una solicitud dentro de un sistema cuando ocurre determinados eventos. La idea central de la clase es esta. Antes de programar una solución, necesitamos entender cómo trabaja la organización, porque un sistema puede estar bien programado desde lo técnico, pero si interpreta mal el proceso, puede resolver mal el problema. Entonces, el recorrido de esta unidad va a ser primero comprender el proceso, después representarlo visualmente con lo que es el modelo VPN y finalmente pensar cómo ese comportamiento puede trasladarse a la lógica del software. Ese es el objetivo: entender cómo trabaja una organización para poder representarlo, mejorar y eventualmente automatizar todos sus procesos. Esto se conecta con la teoría general de sistemas, donde una organización no es una suma de partes aisladas, sino un sistema con entradas, procesos, salida, retroalimentación y relación con el entorno. Bien. Para empezar, como vimos a lo largo de la materia, la importancia del enfoque sistémico nos llevó a ver a la organización de una forma holística y con ello se logró ver la organización con una visión funcional, que en un principio, funcional en un principio, y luego se consideró lo que es la visión por proceso. Por eso tenemos que diferenciar estas dos formas de mirar la organización. La primera es la visión funcional, eh, es la forma más tradicional. La organización se divide en áreas, por ejemplo, o áreas, sectores o departamentos, por ejemplo, administración, ventas, atención al cliente, sistemas, recursos humanos. Esa mirada no está mal. De hecho, la teoría aclara que la estructura funcional fue muy importante para lo que fue el desarrollo de la empresa. El problema aparece cuando miramos solamente las áreas y dejamos de ver
cómo circula el trabajo entre ellas. Ahí aparece la visión por procesos. En lugar de preguntar solamente qué hace cada área, preguntamos cómo se genera valor desde que aparece una necesidad hasta que se entrega un resultado. Por ejemplo, en una solicitud de turno, quizás interviene una persona que recibe la solicitud, otra que valida los datos, un sistema que revisa disponibilidad y otro sector que confirma si miro solo por áreas, pero que confirma. Si miro solo por áreas, veo parte separada. Si miro por proceso, veo el recorrido completo. La idea no es decidir que una reemplace completamente a la otra. La idea es entender que se complementan. Tanto la estructura nos dice quiénes existen en la organización y el proceso nos muestra cómo trabajan juntos para generar valor. Como idea clave, podemos decir que la visión funcional mira áreas, mientras que la visión por proceso mira el flujo de valor. Con esto es importante remarcar que una organización puede estar muy bien dividida en áreas y aún así funcionar mal si sus procesos no están claros. Ahora pasamos al concepto de gestión por proceso. La idea central es que toda organización puede concebirse como una red de procesos interrelacionados o interconectados. Esto significa que en una organización no funcionan como una suma de tareas sueltas, sino como áreas completamente aisladas entre sí. Funciona como un conjunto de procesos que se conectan para generar un resultado. Por ejemplo, si una persona solicita un turno, esta solicitud puede activar varias acciones: registrar datos, validar información, consultar disponibilidad, confirmar el turno, actualizar una agenda y notificar al usuario. Cada una de estas actividades puede involucrar personas, sistemas o áreas distintas, pero desde la gestión de procesos no miramos esas partes como elementos aislados, sino como partes de un recorrido completo. Este es importante porque la gestión por procesos busca desarrollar la misión de la organización y satisfacer las expectativas de sus stakeholders, es decir, de las partes interesadas. Dicho más simple, la organización no debería de trabajar solamente para cumplir tareas internas, sino para generar valor para alguien. Ese destinatario puede ser un cliente externo, por ejemplo, un usuario o paciente que solicita un turno, pero también puede ser un cliente interno, como otro sector de la organización que necesite información correcta para poder seguir trabajando. Por eso aparece la idea de integración horizontal. La estructura funcional organiza áreas y responsabilidades, pero el proceso muestra cómo esas áreas se conectan para entregar valor. Entonces, la gestión de procesos no elimina la estructura funcional, no dice que las áreas dejen de existir. Lo que hace es integrarlas con una mirada orientada al valor. Para ustedes como programadores esto es muy importante. Muchas veces desarrollan sistemas que conectan áreas, datos, usuarios y decisiones. Si no entienden el proceso completo, pueden construir pantallas, formularios o bases de datos que técnicamente funcionen, pero que no acompañan la forma real del trabajo. Por eso, gestionar por procesos es dejar de mirar solamente mi tarea o mi área y empezar a mirar el recorrido completo del valor. La idea para remarcar en esto es que la gestión por proceso no elimina las áreas, sino que las conecta a través de un flujo de valor. Entonces, para la gestión de proceso tenemos que preguntarnos y entender qué es lo que es un proceso. Ahora que ya vimos la idea general de la gestión de proceso, necesitamos detenernos en un concepto central que sería qué es exactamente un proceso. La teoría define un proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados. Esta definición es muy importante porque tiene varias partes. Primero, habla de un conjunto de actividades. Eso significa que un proceso no es una acción aislada, no es un clic, no es una tarea suelta, no es solamente completar un campo. Segundo,
Esas actividades están relacionadas o interactúan, es decir, tienen una conexión lógica entre sí. Una actividad prepara la siguiente, depende de una anterior y aporta algo para llegar al resultado final. Y tercero, el proceso transforma los elementos que entran en resultados. Acá podemos conectarlo directamente con la teoría general del sistema que vimos en la unidad 1. Un sistema, decía que un sistema recibe entradas, realiza una transformación y genera la salida. Un proceso funciona con esta misma lógica. Por ejemplo, en una solicitud de turno, la entrada puede ser necesidad del usuario, sus datos personales, la especialidad solicitada, la fecha deseada o el motivo de consulta. A partir de eso, el sistema o la organización realiza actividades, por ejemplo, recibir la solicitud, validar los datos, verificar disponibilidad, confirmar o informar alternativas. El resultado puede ser un turno confirmado, una solicitud pendiente de corrección o una respuesta con alternativas. Entonces, un proceso no es solamente hacer cosas, un proceso tiene una finalidad, toma algo en un estado inicial y lo transforma en un resultado con valor para alguien. La teoría también dice que un proceso puede entenderse como una unidad que cumple un objetivo completo, un ciclo de actividades que se inicia y termina con un cliente o usuario interno. Esta parte es clave, ya que un proceso tiene sentido porque alguien necesita un resultado. Ese alguien puede ser un cliente externo, como un usuario que solicitó un turno, o un cliente interno, como un área administrativa o la parte de recursos humanos, lo que sea, que necesita información validada para continuar trabajando. Por eso, hacer clic en guardar no es un proceso, es una acción o una tarea. En cambio, gestionar una solicitud de turno sí puede ser un proceso porque tiene una entrada, un recorrido, actividades relacionadas, responsables, validaciones, salidas y destinatario. Ahora bien, también tenemos que diferenciar procesos y procedimientos, ya que no son lo mismo, porque suele confundirse. El proceso se centra en el qué. ¿Qué resultados se quiere lograr? ¿Qué valor se quiere generar? ¿Y cuál es el recorrido general para llegar a ese resultado? Por ejemplo, gestionar una solicitud de turno. En cambio, por otro lado, el procedimiento se centra en el cómo. ¿Cómo se ejecuta una actividad concreta dentro del proceso? Por ejemplo, cómo cargar una solicitud en el sistema, qué campos debe completar el usuario, qué formato debe tener el DNI, qué validaciones se aplican, qué mensaje se muestra si falta algún dato, cómo se registra la confirmación o cómo se envía la notificación. Entonces, un proceso puede incluir varios procedimientos. El proceso es el recorrido general orientado al resultado y los procedimientos son instrucciones más específicas que explican cómo ejecutar determinadas partes de ese recorrido. Para ustedes como programadores, esta diferencia es muy útil porque podríamos comparar el proceso con el caso de uso completo o con el flujo general de la funcionalidad. En cambio, el procedimiento se parece más al detalle operativo o técnico de una parte, como variar un campo, como consultar una base de datos, como ejecutar una regla o como enviar una notificación. La idea para remarcar acá es que un proceso explica el recorrido general para generar valor. En cambio, un procedimiento explica cómo ejecutar una parte específica de ese recorrido. Bueno, acá puedo decir que un proceso puede incluir varios procedimientos y son complementarios, no equivalentes. Ahora vamos a desarmar un proceso por dentro. Hasta recién veníamos hablando del proceso como un recorrido general, algo que empieza con una necesidad, atraviesa una serie de transformaciones eh, para y terminar con el resultado, en este caso los outputs. Pero ahora necesitamos mirar qué elementos componen ese proceso. La idea central es que todo proceso puede entenderse como una transformación,
Hay algo que entra, hay recursos que permiten transformar eso que entra, hay actividades que realizan la transformación y finalmente hay algo que sale como resultado. Esto se conecta otra vez directamente a lo que es la teoría general del sistema, donde un sistema recibe esa entrada, realiza procesamientos o transformaciones y genera salidas y pueden recibir retroalimentación. Un proceso organizacional puede analizarse con una lógica muy parecida. Primero tenemos los inputs o entradas, donde la teoría menciona que son recursos materiales, personas, información o conocimientos a transformar. Esto es importante porque una entrada no siempre es un objeto físico. A veces lo que entra al proceso es información, una necesidad, un pedido, una documentación, un reclamo, una solicitud o una decisión pendiente. En nuestro caso de solicitud de turno, el input principal es la solicitud del usuario, pero esa solicitud puede incluir datos personales, fechas deseadas, especialidad requerida, profesión no solicitado, la hora social, motivo de consulta o disponibilidad horaria del usuario. Después aparecen los recursos o factores que permiten realizar esa transformación. La diapositiva acá distingue a recursos humanos y recursos de apoyo. Los recursos humanos son las personas que planifican, organizan y dirigen y controlan. En una organización real podría ser administrativos, personal de atención, responsables de agenda, supervisores o encargados de validar determinada información. Estos recursos humanos no son solo personas que hacen tareas, también toman decisiones, interpretan situaciones, resuelven excepciones y controlan que el proceso avance correctamente. Los recursos de apoyo incluyen infraestructura, hardware, software y tecnología. En nuestro ejemplo, un recurso de apoyo puede ser el sistema de turno, la base de datos del paciente, la agenda de profesionales, una computadora, una conexión a internet, un servidor, una API o un canal de notificación. En sí esto es importante para nosotros como programadores porque muchas veces el software que desarrollamos no es el proceso completo, sino un recurso de apoyo que permite que el proceso funcione mucho mejor. Después aparecen otros elementos, son la transformación. La transformación es el cambio que ocurre entre la entrada y la salida. Puede ser física, informativa, documental, administrativa o de servicio. En una fábrica, la transformación puede ser física, ya que la materia prima que se convierte en un producto terminado. En una oficina puede ser documental, por ejemplo, un formulario que se revisa, se aprueba y se archiva. En un sistema de gestión, muchas veces la transformación es informativa o administrativa. Por ejemplo, datos ingresados que se validan, se procesan, se convierten en una decisión o en un registro útil. En nuestro caso, la transformación consiste en convertir una solicitud inicial en una respuesta organizada. Esa respuesta puede ser un turno confirmado o una solicitud pendiente de corrección o una propuesta de alternativa si no hay disponibilidad del turno. Finalmente, el último de los elementos que tenemos en un proceso son los outputs o salidas. La teoría distingue bienes, servicios o serductos. Ser-ducto. Un bien es tangible, almacenable y transportable. Un servicio, en cambio, es intangible. No siempre se puede almacenar y muchas veces se produce y se consume al mismo tiempo. Y por otro lado está lo que es el serducto, que es combinar tanto parte de servicio y producto. Una solicitud de turno, el resultado principal, se parece más a un servicio administrativo. El usuario no recibe necesariamente un objeto físico, pero sí recibe el valor, una respuesta, una reserva, una confirmación, o una organización de su atención. También podría generarse un comprobante, un número de reserva o una notificación en sí. Entonces, para entender bien
un proceso no alcanza con decir se hacen tareas. Tenemos que poder identificar qué entra, qué recursos intervienen, qué transformaciones ocurre y qué resultados se entregan. La idea para remarcar es que si no podemos identificar tanto entradas, transformaciones y salidas, probablemente todavía no entendimos bien cómo es el proceso. Ahora la pregunta es, ¿cuándo una actividad es un proceso? Acá aparece una aclaración muy importante de la teoría donde dice, no toda actividad que se realiza dentro de una organización es necesariamente un proceso. Esto es importante porque en el lenguaje cotidiano solemos usar la palabra proceso para casi cualquier cosa. A veces decimos el proceso de carga de un dato, o el proceso de apretar un botón, o el proceso de revisar un campo, pero desde la gestión de procesos necesitamos ser más específicos. Una actividad aislada puede formar parte de un proceso, pero eso no significa que por sí sola sea un proceso completo. Para que una actividad pueda considerarse proceso, tiene que reunir ciertas características. Primero, debe tener una misión, un propósito claro, es decir, tiene que existir para lograr algo concreto. No alcanza con que alguien haga una tarea. Esa tarea tiene que estar orientada a un resultado. Segundo, debe tener entradas y salidas identificables. Algo tiene que entrar al proceso y algo tiene que salir transformado. Tercero, deben poder identificarse tanto como clientes, proveedores y producto final. En gestión de proceso, un cliente es quien recibe el resultado del proceso. Puede ser, como dijimos, cliente externo, como el usuario que pide el turno, o un cliente interno, como otro sector que necesita la información validada para continuar. Cuarto, el proceso debe descomponerse en operaciones o tareas. Si digo gestionar solicitud de turno, debería poder explicar qué partes componen ese proceso. Recibir la solicitud, validar datos, verificar disponibilidad, solicitar corrección si corresponde, informar alternativas, confirmar turno y notificar al usuario. Quinto, el proceso debe de tener cierta estabilidad en tiempos, recursos y costos. Esto significa que siempre dure exactamente lo mismo, sino que debe ser posible gestionarlo. Sexto, debe de existir un responsable asignado. Eh, si un proceso no tiene responsable, cuando aparece un error, nadie sabe quién debe corregirlo, controlarlo o gestionar. Sexto, debe existir un responsable asignado. Si un proceso no tiene... volvemos a lo mismo. Controlar, mejorar. Entonces, estaba justo conectando por la luz porque no podía, ya se me estaba poniendo oscuro. Bien, entonces, validar un DNI puede ser una actividad, es importante, pero probablemente sea solo una parte del proceso mayor. En cambio, gestionar una solicitud de turno sí puede considerarse un proceso porque tiene propósito, entrada, salida, cliente, proveedor, resultado, tareas internas, recursos y responsables. Esta diferencia es clave cuando después pasemos a lo que es el modelado BPMN, porque antes de dibujar un diagrama necesitamos preguntarnos, ¿estoy modelando un proceso completo o solamente una tarea suelta? Idea para remarcar es que una tarea aislada puede ser parte de un proceso, pero no necesariamente constituye un proceso completo. Y un proceso debe tener propósito, recorrido, resultado y responsable. Una vez que entendemos qué es un proceso y qué condiciones debe cumplir para ser considerado como tal, necesitamos dar un paso más y ordenar los procesos dentro de la organización. A eso apunta la idea de arquitectura de procesos o arquitectura de negocio. Cuando hablamos de arquitectura de procesos, no hablamos todavía de software ni de servidores.
Hablamos de cómo se organiza el conjunto de procesos de una organización según su naturaleza, según su función y su relación con la misión institucional. Esto es importante porque una organización no tiene un solo proceso, tiene muchos procesos funcionando al mismo tiempo, algunos orientados directamente al cliente y otros vinculados con la dirección del negocio, y otros que sostienen internamente a la operación. La teoría distingue primero los procesos del negocio. Son aquellos que atienden directamente a la misión de la organización y satisfacen necesidades concretas de los clientes. Dentro de los procesos de negocios aparecen los procesos directivos o estratégicos, que son los que planifican, organizan, dirigen y controlan recursos. No siempre son los que el cliente ve directamente, pero son fundamentales porque definen orientación, prioridades, criterios de gestión y decisiones generales. Después, también dentro tenemos los procesos operativos o clave, que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y sobre la misión de la organización. En nuestro caso integrador, la solicitud de turno puede formar parte de un proceso operativo o clave, porque conectan una necesidad concreta del usuario con una respuesta de la organización. Y finalmente, están por otro lado los procesos de apoyo, que son servicios internos necesarios para que los procesos del negocio puedan ejecutarse correctamente. No siempre están en el centro de la misión y muchas veces el cliente externo no los ve directamente, pero son indispensables. En el caso de una solicitud de turno, el usuario quizás nunca vea el mantenimiento del sistema, la administración de usuarios, la actualización de servicios o la configuración de la base de datos. Sin embargo, si esos procesos de apoyo fallan, el proceso operativo también se ve afectado. Entonces, como programadores, esta clasificación importa mucho. A veces van a desarrollar sistemas que sostienen procesos operativos, como un sistema de turno, una aplicación de atención. Otras veces van a trabajar sobre sistemas de apoyo, por ejemplo, inventario, recursos humanos, gestión interna, mantenimiento, reporte o administración de permisos. En sí, que un proceso sea de apoyo no significa que sea poco importante, significa que su función principal es sostener a otros procesos. La idea puntual para remarcar es que no todos los procesos cumplen la misma función. Algunos orientan, otros entregan valor directamente y otros sostienen la operación. Acá podemos aplicar tanto como la arquitectura lo que eran la pirámide para la decisión o los sistemas que habíamos visto también todos van aplicando, entonces acá ahora estamos por la parte de procesos, se puede ver igual. Por ejemplo, la parte de directivos que toma decisiones estratégicas, la parte de operativos, ¿sí? Bien, continuando. Por otro lado, ampliamos un poco más la mirada hasta recién veníamos hablando de procesos, qué son, cómo se componen, cuándo una actividad puede considerarse como proceso y cómo se clasifican dentro de la organización. Pero una organización no se entiende solamente mirando sus procesos por separado. Por eso aparece el concepto de arquitectura empresarial, donde la arquitectura empresarial busca representar de manera integral la empresa. Esto intenta capturar una visión completa del sistema empresa, sus dimensiones principales y la relación entre sus componentes y los objetivos del negocio. Esto es importante porque muchas veces podemos caer en miradas demasiado parciales. Mirar solo una pantalla del sistema, solo la base de datos, solo un área de trabajo, solo una tarea administrativa o solo una aplicación. Y cuando vemos sistema hay que verlo todo de una mirada holística, ya que la empresa real funciona como una articulación entre procesos, personas, estructura, información, tecnología, decisiones y objetos. Pero hay componentes críticos para destacar de esta arquitectura, de los procesos en sí. El primero son los procesos de actividades y flujos que
de trabajos que generan valor. En nuestro caso, gestionar una solicitud de turno es un proceso porque transforma una necesidad del usuario en una respuesta organizada. El segundo componente es la estructura organizacional. Personas, roles, áreas y relaciones de autoridad que ejecutan o controlan los procesos. Por ejemplo, en una solicitud de turno pueden intervenir el usuario, el área administrativa, el sistema de turno, un responsable de agenda o un sector que define criterios de atención. Y el tercer componente a destacar son las tecnologías de la información. Son los sistemas, aplicaciones e infraestructuras que soportan y potencian los procesos. En nuestro ejemplo, la tecnología puede incluir el sistema de turno, la base de datos de usuario, la agenda digital, el servidor o la aplicación web, los canales de notificación y los mecanismos de seguridad. Pero hay que remarcar algo. La tecnología no debería pensarse como algo aislado del proceso. La tecnología tiene sentido cuando sostiene una necesidad organizacional. Un sistema de turno no es solo una pantalla para cargar datos, es una herramienta que acompaña un proceso. Recibir una solicitud va a lidar, recibir una solicitud, validar información, consultar disponibilidad, reservar un turno y notificar al usuario. Como programadores, esta idea es fundamental. Muchas veces van a recibir pedidos aparentemente técnicos, por ejemplo, necesitamos un formulario, necesitamos una aplicación, necesitamos una base de datos, necesitamos automatizar esta tarea, pero detrás de ese pedido técnico hay una necesidad organizacional. Hay procesos, roles, información, reglas de negocio, restricciones, decisiones y objetivos. La idea acá clave para destacar es que la tecnología no reemplaza el proceso, lo sostiene, lo ordena y puede potenciarlo si está bien alineada a la organización. Entonces no alcanza con entender el proceso aislado, hay que entender quién lo ejecuta, qué información usa y qué tecnología la sostiene. Bien, continuando. Ahora, vamos a mirar con más detalle los componentes de la arquitectura empresarial. En esta diapositiva, en la diapositiva anterior, vimos la idea general. Una organización no se entiende mirando solamente un proceso aislado, ni solamente una pantalla, ni solamente una base de datos, mucho menos un área. Ahora, descomponemos esa mirada integral en cuatro arquitecturas complementarias. Primero tenemos la arquitectura de negocio, que incluye la estrategia de negocio, el gobierno, la organización, los procesos clave, y responde preguntas como ¿qué quiere lograr la organización? ¿Cómo se organiza para lograrlo? ¿Qué procesos son fundamentales? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué reglas orientan el funcionamiento? Perdón. eso- Este, estamos acá. En sí, en una solicitud de turno, la arquitectura de negocio incluiría decisiones como qué tipo de atención se brinda, qué criterios se usan para asignar turnos, qué prioridades existen, qué áreas participan y qué experiencia se busca ofrecer al usuario. Después tenemos la arquitectura de datos, que se refiere a la estructura de datos lógicos y físicos y a los recursos que gestionan los datos. Acá aparecen preguntas como ¿qué datos existen? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde se guardan? ¿Quién los puede modificar? ¿Qué calidad tienen? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué datos son obligatorios? ¿Cuáles son históricos y cuáles son sensibles? En el caso de la solicitud de turno, podríamos tener datos del usuario profesional, del profesional, de la especialidad, la fecha, el horario, estado de solicitud, disponibilidad, el historial de turnos, confirmaciones, cancelaciones y notificaciones. Después, la tercera capa es la arquitectura de aplicación. Refiere a las aplicaciones que se implementan, sus interacciones y sus relaciones con los procesos principales.
Acá nos preguntamos qué aplicaciones existen, qué funciones cumplen cada una, cómo se comunican, qué procesos soportan, qué usuario las utiliza. Y la cuarta es la cuarta capa es la arquitectura tecnológica. Esto incluye el software, el hardware, la infraestructura IT, el middleware, redes, comunicaciones, procesamientos y estándares. Responden a preguntas como ¿dónde corre el sistema? ¿Qué servidores se usan? ¿Qué base de datos lo sostienen? ¿Cómo se comunican con otro sistema? ¿Qué disponibilidad requiere? ¿Cómo se garantiza la seguridad, rendimiento y la continuidad? En sí, de todo esto, lo importante es entender que estas cuatro arquitecturas están conectadas. El negocio define qué se necesita lograr. Los datos representan a la información necesaria para operar y decidir. Las aplicaciones permiten ejecutar o acompañan los procesos y la tecnología sostiene estas aplicaciones para que funcionen de forma segura, estable y escalable. Cuando esas capas están alineadas, la organización puede funcionar mejor. Cuando se desalinean, aparecen problemas, por ejemplo, datos mal organizados, aplicaciones que no responden al proceso real o infraestructura que no soporta la operación. En sí, podemos remarcar que una solución puede fallar aunque el código esté bien si no está alineada con el negocio, los datos, las aplicaciones y la tecnología disponible. Eh, la empresa se entiende como un negocio, más datos, más aplicaciones, más tecnología, y ninguna dimensión puede entenderse de forma aislada. Muchas gracias. Eh, ahora, con esto cerramos el primer bloque de la unidad, este, donde hasta acá construimos una base conceptual importante. Vimos que una organización puede analizarse como una red de procesos interrelacionados. Vimos que es un proceso, cómo se diferencia de un procedimiento, qué elementos lo componen, cuando una actividad puede considerarse proceso y cómo esos procesos se clasifican dentro de una arquitectura de negocio. También ampliamos la mirada hacia la arquitectura empresarial, entendiendo que un proceso no existe aislado, se relacionan con personas, áreas, datos, aplicaciones, tecnologías y objetivos organizacionales. Ahora, aparece un problema práctico. Aunque entendamos conceptualmente que es un proceso, todavía necesitamos poder representarlo con claridad. Un proceso puede estar explicado en texto, pero cuando el texto es largo, puede volverse difícil de seguir. Pueden tener ambigüedades, omitir responsabilidades, mezclar actividades con decisiones o no dejar claro en qué orden ocurren las cosas. Por ejemplo, si solo escribimos el usuario pide un turno, se validan los datos y se confirma, parece simple, pero ahí faltan muchas preguntas. ¿Quién lo recibe? ¿Qué datos se validan? ¿Qué pasa si los datos están incompletos? ¿Quién verifica disponibilidad? ¿Qué ocurre si no hay turno? ¿Se ofrecen alternativas? ¿Cuándo se notifica al usuario? ¿Qué información se guarda en el sistema? Por eso, necesitamos pasar del proceso escrito al modelo visual. Y modelar, lo hemos visto, que no es solamente hacer dibujos más lindos. Modelar es construir una representación ordenada del proceso para que pueda ser entendida, comunicada, revisada y mejorada. Un modelo visual permite ver el flujo del trabajo, ordenar actividades, identificar responsabilidades, detectar decisiones, reconocer caminos alternativos y encontrar problemas que un texto puede pasar desapercibido. Acá aparece lo que es el segundo tema de la unidad 5, que es el BPMN. eh, BPMN, que significa Business Process Model and Notation, como estándar para modelar procesos de negocio de forma visual, precisa y comprensible. Em,
Como programadores, este paso es especialmente importante ya que antes de pensar en tablas, en pantallas, en clases, en endpoint, validaciones, necesitamos entender el proceso. Porque si el proceso está mal entendido, el software puede estar técnicamente bien construido, pero resolver el problema equivocado. Em, la idea para remarcar acá es que modelar no es decorar el proceso, es hacerlo visible y mejorable. Y acá aclaramos que esto de Business Model Process es el estándar para modelar procesos de negocio de forma visual, precisa y universalmente comprensible. Comenzando con la necesidad de modelar. Hasta ahora hablamos de procesos desde lo conceptual, pero ahora tenemos que pensar qué pasa en una organización real. Muchas veces los procesos existen, pero no están claramente visibles ni formalmente definidos. Las personas saben lo que hacen porque lo aprendieron por experiencia, porque alguien se lo explicó, porque lo fueron resolviendo con la práctica o porque siempre se hizo así, pero que algo se haga todos los días no significa que esté bien definido. Cuando los procesos no están claros, aparecen fallas. Primero, tenemos las ineficiencias. Una ineficiencia aparece cuando se hacen tareas que consumen tiempo, recurso o esfuerzo, pero no agregan valor real. Por ejemplo, cargar dos veces la misma información o revisar manualmente datos que el sistema podría validar. Segundo, una segunda falla es la duplicidad de esfuerzos. Esto ocurre cuando más de un área o más de una persona realiza el mismo trabajo sin necesidad, muchas veces porque no está claro quién es el responsable de una tarea. Y la tercera falla están los errores y problemas en la comunicación. Cuando el proceso no está claro, los mensajes se distorsionan. Una persona cree que le avisó, otra entiende algo distinto, un sector espera una información que nunca llega o el usuario recibe una respuesta incompleta. Y cuarto, la falla que aparecen es las dificultades para decidir. Si el proceso no está visible, tampoco es fácil obtener datos confiables sobre su funcionamiento, y sin datos claros, las decisiones fallan. Entonces, modelar procesos permite hacer visible lo que antes estaba disperso, implícito o basado solo en experiencia de las personas. Modelar permite visualizar el proceso completo, identificar problemas y oportunidades, mejorar la gestión, facilitar la automatización y alinea tantos áreas o alinear áreas y cumplir normas. Esto es central para lo que es la programación, ya que no se debe automatizar un proceso que no se entiende, porque si automatizamos un proceso desordenado, el software no resuelve el problema, simplemente hace más rápido el desorden. Entonces, podemos decir o remarcar que lo que no se ve con claridad difícilmente se puede mejorar. Bien, entonces, ahora sí entramos formalmente en lo que es el BPMN, que como dijimos significa Business Process Model and Notation. 2.0 es un estándar de modelado utilizado para representar procesos, negocios mediante un modelo visual. Dicho más simple, BPMN es una forma estandarizada de dibujar procesos, pero esta palabra estandarizada es muy importante ya que no se trata simplemente de hacer un dibujo con rectángulos y flechas y demás. Se trata de usar un lenguaje visual compartido donde cada símbolo tiene un significado, por eso está estandarizado. ¿Por qué importa que sea un estándar? Porque una organización real, un proceso, no lo mira una sola persona. Lo pueden mirar administrativos, responsables de área, análisis funcionales, programadores, usuarios claves, directivos o auditores. Si cada persona dibuja el proceso a su manera, el modelo puede volverse ambiguo o no entenderse de la misma forma. De ahí aparece BPMN, que permite representar procesos de negocios, presentar procedimientos internos en una forma gráfica y comunicar de manera estándar. Además,
de conocer los símbolos, necesitamos saber leer un diagrama. El diagrama suele comenzar en una esquina superior izquierda y se lee de izquierda a derecha. Cuando el proceso se extiende, puede avanzar hacia abajo, pero siempre tratando de mantener un flujo claro. Esto parece un detalle menor, pero no lo es. Un diagrama puede tener todos los símbolos correctos y aún así ser difícil de leer si está desordenado, si las flechas se cruzan demasiado o si no queda claro dónde empieza y si las actividades están puestas sin secuencia lógica o si hay elementos flotando sin conexión, el modelo pierde valor en sí. Para ustedes, como programadores, cuando un BPMN está bien armado, puede ayudar a pensar casos de usos, pantallas, validaciones, estados, reglas, negocios, mensajes, excepciones y datos necesarios. Acá la idea para remarcar es que el BPMN no es dibujar por dibujar, es una notación común para representar procesos de negocio de forma clara. Eh, Haciendo que todos los participantes puedan leer o interpretar. Ahora empezamos a ver los elementos que organizan visualmente un diagrama BPMN. Acá tenemos los dibujitos o las representaciones gráficas de cada uno. Eh, Primero tenemos lo que era el pool. El pool funciona como el contenedor principal del proceso o del participante que estamos representando. En términos simples, es el espacio grande donde vive el proceso que vamos a modelar. Ahí lo pueden ver, el pool que es el contenedor. Luego, todo proceso diagramado debería estar contenido dentro de un pool, porque el pool delimita el ámbito del proceso. Nos ayuda a responder dentro de qué participante, entidad o organización está ocurriendo este flujo. Después tenemos los LANes. Los LANes son carriles dentro del pool, o sea, lanes, bueno, LAN, del pool. Sirven para dividir, como ven acá, esto sería un pool y acá tenemos dos LANes que son carriles dentro del pool que representa un participante. Eh, Sirven para dividir el proceso según áreas, roles o sectores, departamentos, cargos o responsabilidades. Mientras el pool delimita el proceso o participante principal, los LANes ayudan a mostrar quién realiza cada actividad dentro de ese proceso. Por ejemplo, dentro de un pool llamado sistema de turno o organización, podríamos tener LANes como administración, sistema de atención al usuario, responsable de agenda, en sí. Después, lo que aparecen son las fases, que son divisiones verticales. Las fases permiten delimitar etapas del proceso mediante divisiones visuales. A diferencia de los LANes, las fases no representan personas ni áreas, representan momentos o bloques del proceso. Recepción, validación, disponibilidad, confirmación o notificación. Luego tenemos las anotaciones, que son aclaraciones, preguntas o observaciones sin formar parte de la secuencia principal. Y final tenemos a los grupos que permiten agrupar actividades relacionadas para mejorar la comprensión visual del diagrama. Un grupo no cambia la secuencia del proceso, solo ayuda a visualizar mejor. Es importante no confundir estos elementos, ya que el pool delimita el proceso o participante y el LAN muestra responsabilidades. La fase muestra etapas y las anotaciones siempre son aclaraciones. Y el grupo ordena visualmente. La idea para remarcar es que el pool y el lane no son decoración, ayuda a entender el alcance del proceso y quién realiza cada actividad. Si acá ven, las anotaciones se agregan
son como complementos, y los grupos encierran la actividad relacionada. Acá las fases son divididas, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se aparecen las divisiones aplicando las distintas fases. Luego, tenemos los objetos de conexión. Esta diapositiva es fundamental porque en modelo BPMN no todas las flechas significan lo mismo. Cuando empezamos a modelar procesos, es común usar flechas simplemente para unir elementos, pero en BPMN cada tipo de línea tiene un significado distinto y si usamos mal una flecha, el diagrama puede comunicar algo incorrecto. Primero tenemos el flujo de secuencia. Se representa con una línea continua, con flecha, e indica el orden en que ocurren las actividades, eventos y decisiones dentro de un mismo pool. Responde a la pregunta, ¿qué sigue después dentro del proceso? Después tenemos el flujo de mensaje que representa con una línea discontinua con flecha y sirve para representar comunicación entre participantes distintos. Por eso se usa entre pools. Por ejemplo, si el usuario envía una solicitud al sistema de turno, ese no debería representarse con una flecha de secuencia común si están en pool distinto. Debería representarse como un flujo de mensaje, que es esa flecha discontinua con punta, digamos. Y el tercer conector es la asociación. Se representa con línea punteada y sirve para vincular artefactos, documentos, datos, anotaciones con los elementos del proceso. La asociación no indica orden, tampoco indica comunicación entre participantes, solo que indica la relación informativa. Entonces, los tres conectores tienen lógicas distintas. El flujo de secuencia ordena, el flujo de mensajes comunica y la asociación vincula. Eh, En sí, las flechas no son decoración, sino que la forma de la línea cambia el significado del modelo. Y no toda flecha significa lo mismo. Usar el tipo incorrecto altera semánticamente el proceso. Acá donde podemos ver como la línea de secuencia nos dice qué pasa primero y qué sigue después. Después tenemos acá como la línea de mensajes se comparte entre distintos pools, donde acá envía o recibe mensajes. Y por otro lado, vemos como la línea de asociación asocia a esta actividad, que es investigar el tema, donde tenemos el documento que se genera, que es notas de investigación. Continuamos. Ahí tenemos ahora lo que son las actividades. Vamos a trabajar, este es uno de los elementos más usados, ya que las actividades representan el trabajo realizado dentro de una organización. En el diagrama se representan con un rectángulo de esquinas redondeadas. Una actividad representa algo que se hace, no representa un estado, no representa una condición, no representa una función general del área y no representa un evento. Por ejemplo, en nuestro caso de solicitud de turno, pueden ser actividades, por ejemplo, recibir solicitud, validar datos, verificar disponibilidad, solicitar corrección, informar alternativas, confirmar turnos o enviar notificación. Todas estas expresiones indican una acción. Por eso la diapositiva marca una regla importante entre el nombre de una actividad, debe comenzar con un verbo en infinitivo. Decimos validar datos, registrar solicitud, verificar disponibilidad, confirmar turnos, enviar notificación. Y no sería correcto nombrar a una actividad como datos correctos, porque eso no es una acción. Datos correctos describe una condición o un resultado o un estado de una evaluación. La actividad hace el trabajo y la compuerta evalúa el resultado. El evento indica algo que ocurre y el estado describe una situación del sistema.
En BPMN también distingue tipos de tareas, o sea, las tareas se pueden distinguir en distintos tipos principales. Está la de usuario, que es la persona con la ayuda del software, por ejemplo. Está la de manual, eh, que la manual es persona sin soporte de aplicación. Tenemos la de script, que es acá, es una acción automática del mismo sistema. De script, de servicios, que acá dice consumen servicios de otro sistema, las de envío, que envía un mensaje, la de recepción espera un mensaje, y la regla de negocio aplica reglas principales. Esta distinción ayuda a entender si la actividad la hace una persona con un software o una persona sin software, el sistema automáticamente, o un servicio externo, o es un mensaje o una regla de negocio. Como programadores, esta diferencia impacta directamente en el diseño del software, ya que si una actividad es de usuario, quizás necesite una interfaz, y si es manual, quizás solo necesitamos registrar sus resultados. Si es automática, necesita la lógica interna, y si es de servicio, necesita integración. Si es de regla de negocio, necesitamos condiciones claras y verificables. Em, Acá una idea para remarcar sería que una actividad es trabajo. Si no hay acción, probablemente no sea una tarea. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones para trabajar mejor con actividades y sus procesos. Una pregunta práctica es, ¿cuánto detalle conviene mostrar en un BPMN? Un BPMN demasiado general puede quedar vacío y no explicar el proceso, pero un BPMN excesivamente detallado puede volverse ilegible. Por eso la teoría recomienda buscar niveles de detalle adecuado. Conviene agrupar tareas cuando son realizadas por el mismo usuario en el mismo momento y con el mismo objetivo. Si una misma persona realiza varias acciones pequeñas como parte de una misma tarea, quizás no hace falta dibujar cada una por separado. Por ejemplo, si un administrativo abre la solicitud, revisa los datos principales y comprueba que los campos estén completos, podríamos representarlo como validar datos de solicitud. Esto no significa ocultar información importante, significa priorizar claridad sobre exhaustividad. Un modelo debe permitir leer la lógica del proceso, no obligar a descifrar una maraña de detalles. Cuando una actividad es demasiado grande o contiene una lógica interna relevante, aparece la posibilidad de usar un subproceso. Un subproceso es una actividad compuesta incluida dentro de un proceso. Desde afuera lo vemos como una actividad del proceso principal, pero por dentro contiene varias actividades conectadas entre sí. Pueden representarse de forma colapsada con un símbolo de más o extendida mostrando las actividades internas. Conviene usar subprocesos cuando esa parte tiene un objetivo propio. Puede reutilizarse, tiene un dueño diferente o posee un contexto propio dentro del flujo general. Como programadores, esto se parece mucho a modularizar. No conviene escribir todo en una función enorme, pero tampoco crear una función para cada línea sin necesidad. Buscamos separar aquello que tiene sentido propio. Idea para remarcar, podemos decir que un BPMN no debe mostrar cada clic, debe mostrar la lógica del proceso con un nivel de detalle adecuado. Y podemos decir, como acá este, en la diapositiva, que un subproceso se justifica cuando puede reutilizarse, cuando tiene dueño diferente o posee un contexto propio dentro del flujo general. Acá donde vemos un subproceso colapsado y acá lo tenemos extendido. Seguimos. Entonces, ahora vamos a ver, aparte de las actividades, vamos a ver los eventos, el concepto y el inicio.
Ahora pasamos a otro elemento fundamental que son los eventos. Hasta ahora trabajamos con actividades. Dijimos que una actividad representa el trabajo. Validar datos, verificar disponibilidad, confirmar turno, enviar notificación. Pero en BPMN también necesitamos representar cosas que ocurren. Eso es un evento. Un evento representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Tiene una causa, tiene un impacto y afecta al flujo. La actividad es trabajo que se realiza y el evento es algo que ocurre y que puede iniciar o modificar o interrumpir o finalizar un flujo. Por ejemplo, validar datos es una actividad. En cambio, solicitud recibida puede ser un evento porque expresa que algo ocurrió. Llegó una solicitud al proceso. Los eventos se representan con círculos según el momento en que aparecen. Pueden ser eventos de inicio, eventos intermedios o eventos de fin. En esta diapositiva nos concentramos en los eventos de inicio. Los eventos de inicio son los disparadores del proceso. Responden a la pregunta ¿qué hace comenzar el proceso? En nuestro caso, el proceso no empieza simplemente porque un usuario piensa pedir un turno. Para el modelo, empieza cuando ocurre un hecho observable, cuando el usuario envía la solicitud, cuando el sistema recibe un formulario o cuando se registra formalmente el pedido. Puede haber un inicio simple, un inicio por mensaje, o un inicio por tiempo, o un inicio por señal. Para una solicitud de turno básica, probablemente usemos un inicio simple o un inicio por mensaje, dependiendo de cómo estemos modelándolo. Si modelamos la interacción entre usuario y sistema de turno, el inicio por mensaje puede ser más preciso. La actividad representa el trabajo y el evento representa algo que ocurre y afecta al flujo. Acá podemos ver cómo es la representación. Tenemos el evento simple, es un círculo vacío, e inicio sin condición específica. El evento de mensajes es este círculo con un sobre, se inicia al recibir un mensaje. El evento por tiempo es un círculo con un reloj, ya que se inicia en una fecha o en un intervalo, un momento de tiempo. Y la señal es un círculo con triángulo, responde a una señal del entorno. Continuamos. Luego tenemos los eventos intermedios, los eventos de fin y aclaramos por último una buena práctica. Los eventos intermedios ocurren entre el inicio y el fin del proceso. Se representan con un círculo doble. El proceso ya comenzó, pero en algún punto aparece algo que puede afectar su recorrido, una espera, un mensaje, una señal, un vencimiento de plazo o una conexión con otra parte del proceso. Acá aparecen dos conceptos, el catch y el throw. Catch significa recepción o captura. El proceso espera que algo ocurra para poder continuar. Por ejemplo, esperar que el usuario envíe datos corregidos. Throw significa envío o lanzamiento. El proceso lanza algo y continúa. Por ejemplo, enviar una notificación, informar alternativas o comunicar que se necesita corregir información. En términos simples, catch recibe, throw envía. También tenemos eventos intermedios sin especificar, como ven acá. Tenemos de tiempo, de enlace, sin especificar, es el que indica algo que ocurre o puede ocurrir dentro del proceso. De tiempo indica una espera o demora dentro del proceso. De enlace tiene throw y catch y permite conectar dos secciones de un proceso. En cambio, el de mensaje tiene también throw y catch. Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido. Y de señal se utiliza para enviar o recibir señales, también es throw o catch. Eh, después del... Bueno, y después están los eventos de fin, que marcan la finalización de un camino o del proceso. Se representan con un círculo de borde más grueso y puede haber un fin simple que indica que un camino de flujo o secuencia llegó a su fin. También
Tenemos, puede haber un fin de mensaje que utilizado cuando se termina un flujo y se desea enviar un mensaje. Por otro lado, tenemos el fin de señal que lanza una señal y finaliza el camino del proceso. O por último, el fin terminal. El fin terminal debe usarse, indica que el proceso finaliza completamente. El fin terminal, este, debe usarse con cuidado ya que indica que el proceso finaliza completamente. Y a veces lo ponemos por un lado o por otro y eso genera conflictos. Como buenas prácticas, conviene etiquetar claramente cada evento e identificar pares, throw y catch, y no confundir eventos con actividad y decidir correctamente cómo representar actores externos. Por ejemplo, enviar una notificación es una actividad. Notificación enviada es un evento. Un evento sin nombre claro genera ambigüedad. El lector no sabe qué ocurrió ni por qué el proceso avanzó. Así que es importante siempre dejar un nombre claro al evento. Por otro lado, entramos con un elemento central que se utiliza mucho, ya que esto son bueno, comenzando, estas son las compuertas. Las compuertas se representan con rombos que utilizan para controlar puntos de divergencia y convergencia del flujo. Divergencia significa que el flujo se divide, convergencia significa que varios caminos vuelven a unirse. La primera idea importante es esta. Una compuerta no es una actividad, no representa trabajo, no representa una tarea que alguien realiza, no representa una operación del sistema, solo representa una regla del camino. Por ejemplo, si tenemos una actividad llamada validar datos, después podemos tener una compuerta que pregunte si los datos son válidos. La actividad validar datos hace el trabajo de revisar información y la compuerta datos válidos datos válidos siempre va a ser como pregunta. No valida nada por sí misma. Lo que hace es separar el flujo según el resultado de la validación. Por eso, una compuerta no debería llamarse evaluar solicitud, verificar datos o analizar disponibilidad, porque esos nombres expresan acciones. Las compuertas deben nombrarse como pregunta o condición. Por ejemplo, datos válidos, hay turno disponible, requiere autorización. La compuerta paralela, este, se usa cuando varios caminos deben ejecutarse. En este caso, todos los caminos, prácticamente, no algunos, sino que todos los caminos, cuando funciona como convergencia, esperan a que lleguen. ¿Qué es esta? Es un rombo que tiene una crucecita. Luego tenemos la compuerta inclusiva, que puede activar uno o varios caminos según las condiciones. Como convergencia sincronizan todos los caminos que fueron activados previamente. Por otro lado, la compleja se usa para reglas complejas de negocios que no pueden representarse con ninguna de las compuertas anteriores. La exclusiva está basada en datos. Depende exclusivamente de los datos del proceso, donde solo una de las rutas de salida de las compuertas será escogida y los demás quedan descartados. Y por otro lado, la compuerta exclusiva basada en eventos es exclusiva, o sea que solo hay una, y depende de los eventos que ocurren en el proceso, donde solo una de las rutas de salida de las compuertas será escogida y los demás quedarán descartados. La idea clave dice que una compuerta no debe llamarse como una acción, debería representar el resultado, la acción va en la actividad y el resultado condición va en las compuertas. Em, Acá tenemos las diferencias clave donde dice que este, la compuerta se usa cuando perdón, la paralela usa todos los caminos, la exclusiva un solo camino,
O sea, en este caso muestra acá que o es o A o B, nunca ambos. La inclusiva, uno o varios caminos. La inclusiva quiere decir que puede ser A, puede ser B o A más B juntos. La paralela dice que son todos los caminos, o sea que en la paralela podemos ver el camino A y el B y siempre ambos, nunca algunos. Y por último, la compleja, que sigue las reglas especiales del negocio, em, que tiene una condición definida. Esta se usa cuando ninguna de las otras podemos usar. Algo para remarcar es que la compuerta no hace el trabajo, sino que o sea, decide por dónde continúa el flujo según la condición, el evento o la regla. En un ejemplo acá tenemos que, por ejemplo, en la solicitud de turno, la compuerta más natural es la es exclusiva, ya que está basada en datos válidos o si hay un turno disponible. La compuerta correcta depende de cómo se comporta el flujo en cada punto de decisión. Eh, Bien. Ok. Luego tenemos los datos y artefactos en BPMN. Hasta ahora venimos trabajando los elementos principales, el flujo, las actividades, los eventos, las compuertas, los pools, las LANes y los objetos de conexión. Pero todavía nos falta una dimensión muy importante del proceso que es la información. Un proceso no solo mueve tareas, también mueve datos, documentos, registros, comprobantes, formularios, decisiones y evidencias. En una solicitud de turno no alcanza con decir validar datos. Tenemos que saber qué datos se validan: nombre, DNI, contactos de su especialidad, fecha deseada, profesional, obra social, historial, disponibilidad horaria o cualquier otro dato necesario. BPMN permite representar datos y artefactos. Cuando la relación va de una actividad hacia un objeto, significa que la actividad crea o genera o produce ese objeto. Por ejemplo, registrar solicitud puede generar la solicitud registrada. Cuando una relación va del objeto eh, hacia la actividad, significa que esa actividad utiliza ese dato, documento o objeto como entrada. Por ejemplo, validar datos puede utilizar datos del usuario. Un modelo acá se puede ver gráficamente, lo que es un .object, que representa documentos, datos o objetos usados o generados durante el proceso. Puede ser una solicitud, una ficha o una documentación adjunta, comprobante, respuestas o registro temporal. Y por otro lado, el data store representa información persistente, base de usuarios, base de datos, agenda de profesionales, historial de solicitud o registro de notificaciones. Esta diferencia es importante para programación, ya que un data object ayuda a identificar qué datos se usan o se generan en una parte del proceso, y un data store ayuda a identificar qué información debe persistir, dónde podría almacenarse, qué entidades o tablas podrían existir y qué datos pueden ser utilizados por otros procesos. Los artefactos enriquecen el diagrama sin alterar el flujo o el flujo de secuencia. No reemplazan actividades, eventos ni compuertas y ayudan a explicar mejor qué información acompañan al flujo. Para remarcar, decimos que un proceso no solo transforma el trabajo, también transforma la información. No solo mueve tareas, mueve información. Los artefactos hacen visible esa dimensión informacional del proceso. Entonces, en resumen, acá tenemos prácticamente un resumen, puede servir como una lámina de referencia. Después de haber visto por separados los eventos, actividades, comportar flujos, lanes y artefactos, ahora los reunimos en una misma tabla para ordenar la simbología principal del BPMN. La idea no es memorizar símbolos sueltos, sino entender qué función cumple cada uno dentro del modelo. Cada símbolo comunica algo distinto. Por eso decimos que es un lenguaje visual, y como todo lenguaje, si usamos mal sus signos, comunicamos mal. Los eventos se representan con círculo simple. El evento de inicio indica dónde comienza el proceso. El evento intermedio em,
muestra algo que ocurre mientras el proceso está en marcha y el evento fin indica dónde termina un proceso completo. Acá tenemos que el de inicio es un círculo simple, el intermedio es un círculo doble y el evento de fin es un círculo grueso. Las compuertas se representan con rombo y sirven para dividir o combinar el flujo según condiciones o eventos o reglas. El flujo de secuencia define el orden de ejecución del proceso. El flujo de mensajes muestra comunicación entre pools distintos y la asociación vincula artefactos, datos o documentos o anotaciones con elementos del proceso. El pool representa al participante principal o al contenedor del proceso en sí. Y el LAN, indica un rol, área o departamento. Esta diapositiva sirve como resumen, pero también como advertencia. No elegimos símbolos por estética. Cada uno tiene un significado específico. Como programadores, esta tabla también es útil como puente hacia el diseño de sistemas. Las actividades pueden sugerir funcionalidades, los eventos disparadores, las compuertas reglas de decisión, los datos, entidades o información necesaria, y los pool y LANes son los usuarios, sistemas, áreas o responsabilidades. En sí, el BPMN es un lenguaje visual y si usamos mal los símbolos, comunicamos mal el proceso. Bien, reglas para graficar procesos con BPMN. Antes de aplicar el BPN directamente al caso de solicitud de turno, conviene detenernos en esta diapositiva. Como una lista de control no alcanza con que un diagrama BPMN se vea prolijo, puede estar visualmente ordenado, tener colores agradables, flechas derechas y símbolos bien ubicados, pero aún así representar mal el proceso. Por eso, esta diapositiva plantea reglas para graficar procesos con BPMN. Primera regla, todo proceso debe tener un evento de inicio y un evento de fin claramente definido. Si no sabemos dónde empieza el proceso, no sabemos de hecho qué hecho lo dispara, y si no sabemos dónde termina, tampoco sabemos cuándo el objetivo fue alcanzado. La segunda regla es que cada actividad debe estar conectada al flujo de secuencia general. No debería quedar actividades flotando. Em, la cuarta regla, usar correctamente los pools. Cuarta regla, usar correctamente los pools y LANes para representar participantes y roles. Em, Vamos, sí. La tercera, cuarta regla. Bien. Quinta regla, los flujos de mensajes se utilizan exclusivamente entre pools distintos. Dentro de un mismo pool usamos flujos de secuencia. La sexta regla dice que incluir artefactos solo si importan información relevante. No hace falta poner cada campo del formulario como objeto de datos. La séptima regla dice que el flujo debe ser claro y evitar cruces innecesarios. La octava regla dice que usar nombres descriptivos en actividades y eventos. Una actividad debe expresar una acción y un evento debe expresar algo que ocurre. Una compuerta debe expresar una condición o pregunta. La novena regla dice validar que el flujo sea lógicamente coherente de inicio a fin. Como programadores, esta diapositiva se parece mucho a revisar la lógica de un programa. Así como el código, revisamos si una condición tiene sentido o si una validación ocurre antes de guardar datos. En BPM realizamos si el proceso está bien construido. Un BPMN puede verse ordenado y aún así estar mal si no se representa correctamente la lógica del proceso. La forma sigue a la función. Bien. Acá el mini caso de solicitud de turno. eh, Vamos a aplicar todo lo que vimos viendo. En la teoría tenía uno, o no sé si había uno, pero yo decidí hacer un mini caso así con un diagrama pequeño para demostrar.
Vamos a aplicar todo lo que vimos, viendo en el caso, usamos como hilo conductor de la clase lo que fue la solicitud de turno. En esta diapositiva deja de mostrar el BPM como la teoría aislada y lo aplicado a un proceso concreto. El caso muestra el flujo desde que el usuario solicita un turno hasta que el turno queda confirmado, incluyendo caminos alternativos, que son cuando los datos son incorrectos o cuando no hay disponibilidad. Acá lo vamos a agrandar. Tenemos para este proceso que era de solicitud de turno, aparecen dos participantes principales. Tomo dos participantes ya que uno es el usuario y otro es el sistema de turno. Y el usuario es ajeno al sistema, por eso lo dejamos al sistema en una LAN, en un pool diferente al usuario. Porque si lo dejáramos en un LAN dividido dentro del sistema de turno, por más que es un participante, no pertenece al sistema. Sí infiere, pero no es el sistema de turno. Eh, como dijimos, el usuario es simplemente una actividad más dentro del sistema, es un participante externo que interactúa con el sistema. Arrancando con el evento de solicitar un turno, el usuario envía la información al sistema o cuando el sistema responde al usuario, usamos flujo de mensajes dentro del sistema. Acá arranca solicitar turno, enviar solicitud. De la solicitud, esto es una actividad de tipo de send, que se llama, y esto es de recibir, o sea, enviar y recibir. Esto es una actividad de enviar, envía un mensaje a través de los pools, se representa con el flujo de mensaje, que es de la línea punteada. Acá tiene la actividad de recibir la solicitud, esto valida los datos son obtenidos de la base de datos. Acá donde tenemos una compuerta, esto es según la actividad de, ¿cómo se llama esto? Eh, mm, digamos, tenía, según los datos de negocio. Utilizaba es una actividad que utiliza secuencia de datos de negocio. En cambio, la otra es automatizada en este caso. La compuerta tenemos, en el caso de que no, tiene un camino diferente, es una compuerta exclusiva. En el caso de que los datos no son correctos, se envía por una actividad de envío solicitar corrección. El usuario recibe la solicitud de corrección, corrige los datos por medio de una tarea de usuario, una actividad de usuario, y vuelve a enviar la solicitud que luego se valida. Luego tenemos acá, en el caso de que los datos estén correctos, pasamos a verificar disponibilidad, donde nos fijamos si hay turno disponible. Em, Acá es donde se recibe, perdón, verificar la disponibilidad. Entonces acá en la compuerta exclusiva nos fijamos si está disponible o no está disponible. En el caso de no estar disponible el turno, informa las alternativas, las envía al usuario. Al recibir las alternativas, el usuario selecciona la alternativa y vuelve a enviar la alternativa seleccionada. Acá esperamos recibir la selección de alternativas y luego verificamos la disponibilidad en el caso de que continúe o si haya sido cambiado. Por eso tenemos que volver a verificar la disponibilidad. Acá volvemos en la compuerta y en el caso de que sí, se confirma el turno, se actualiza en la base de datos. Acá justo no se ve la imagen. Se actualiza en base de datos y luego el turno confirmado, acá no se ve justo la imagen. Con el turno confirmado se procede a enviar la notificación, el usuario recibe la notificación y tiene el turno confirmado. Este es un diagrama, se puede agregar muchas más cosas, pero la idea era representarlo así, de una forma más fácil. Ves, acá se ve clarito, porque cuando le pongo a ampliar no se ve claro. Acá está la base de datos, como decía, primero para validar datos se consulta en la base de datos del sistema. Para verificar disponibilidad se consulta en la base de datos y el turno confirmado se envía y se actualiza en la base de datos para poder verificar la disponibilidad. Ya que si confirmamos un turno tal día, acá se puede volver a ver. La idea clave es que modelar bien es entender mejor y entender mejor es diseñar mejores soluciones. Bien.
Ahora pasamos al último bloque conceptual de la clase, las máquinas de estado finito, también conocido como FSM, por Finite State Machine. Venimos de trabajar con BPMN, que BPMN nos ayudó a representar el proceso como flujo organizacional, quién participa, qué actividades se realizan, qué decisiones aparecen, qué mensajes se envían, qué datos se usan y cómo se llega a un resultado. Pero cuando pensamos en software, muchas veces necesitamos otra mirada complementaria. Ya no miramos solamente el proceso como completo, sino cómo se comporta un elemento del sistema a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos mirar la solicitud de turno como un objeto o registro dentro del sistema. Esta solicitud puede estar en distintos estados, esperando solicitud, validando datos, esperando corrección, verificando disponibilidad, informando alternativas, confirmando el turno, enviando notificación o turno confirmado. Una máquina de estado finito es un modelo computacional que describe un sistema que puede estar en exactamente un estado a la vez dentro de un número ilimitado o finito de estados. Dicho de forma simple, el sistema no puede estar en cualquier situación ni en todas al mismo tiempo. Tiene un conjunto definido de estado posible y en cada momento se encuentra en uno de ellos. Además, el sistema cambia de un estado al otro cuando ocurre una entrada o un evento. El cambio de estado no ocurre porque sí, ocurre porque algo lo dispara. Los componentes principales, los podemos ver acá, son estados, son, bueno, los estados de que son situaciones posibles en las que puede encontrarse el sistema en un momento. Por otro lado, son las entradas, que son los estímulos externos o internos que llegan al sistema y pueden provocar un cambio. Las otras son las transiciones, que son reglas que definen cómo pasar de un estado al otro ante un evento determinado. Y por último son las acciones, que es lo que el programa ejecuta al entrar, salir o permanecer en un estado concreto. Eh, por eso la fórmula guía es tan útil, que dice que el estado actual más un evento produce el estado siguiente más una acción. En BPMN nos permitió ver el flujo general del trabajo y ahora la FSM nos permite controlar el comportamiento interno de una solicitud dentro del sistema. La FSM evita que el sistema cambie de estado de cualquier manera. Cada cambio necesita un evento válido y una transición que ya está definida. Bien, en la teoría tenemos que antes de llevar antes de lograr una FSM a código, podemos representarla visualmente con un diagrama de estado. Muchas veces dijimos que modelar nos permite encontrar errores, identificar todo para poder actualizar, mejorar y demás. Entonces, antes de llegar todo lo que sería el sistema de código, necesitamos lo que es un diagrama de estados. Este diagrama permite ver gráficamente cuáles son los estados posibles del sistema y qué eventos producen el paso de un estado a otro. En un diagrama de estados, los círculos representan el estado. Las flechas representan las transiciones y las etiquetas sobre la flecha indican el evento que dispara el cambio. No alcanza con dibujar dos estados conectados. También necesitamos decir qué evento permite pasar de un estado al otro. Por ejemplo, acá tenemos la- un diagrama básico de lo que es ¿cómo se llama esto? Un foco. Un ejemplo básico del interruptor, donde tenemos una lámpara que está apagada en el primer estado. Si presiono el interruptor pasa encendida y si volvemos a apretar el interruptor vuelve a estar apagada.
Entonces acá podemos ver, como dijimos, tenemos los círculos que son los estados, las flechas son las transiciones, las etiquetas se ponen arriba de las transiciones. Por ejemplo, una solicitud puede estar en validando datos. Si ocurre datos correctos, pasa a verificando disponibilidad. Pero si ocurre datos incorrectos, pasa a esperando corrección. ¿Cómo se lleva esto a un programa? Una forma habitual es definir primero los estados posibles mediante un enum o un enumerado. Esto evita manejar estados como textos sueltos o escritos de cualquier manera, ya que, bueno, los enum permiten que no se modifiquen bajo ninguna circunstancia dentro del sistema. Luego, se puede usar una estructura como los switch o match para evaluar el estado actual y el evento recibido y decidir cuál es el estado siguiente. Esto permite centralizar la lógica de cambio de estado. En lugar de que cualquier parte del sistema modifique libremente el campo estado-solicitud, la FCM controla qué cambios están permitidos. Las ventajas son claridad, mantenibilidad, depuración y predecibilidad. Claridad porque evita código espagueti. Mantenibilidad porque si mañana el proceso cambia, es más fácil modificar una FCM bien diseñada. Permite depuración, ya que porque permite preguntar en qué estado estaba el sistema, qué evento recibió, qué transición se ejecutó. Y también permite la predictibilidad, porque ante el mismo estado y el mismo evento debería de producir el mismo resultado. Una FCM aparece o sea, y se ocupa tanto en videojuegos, en protocolos, en interfaces, en sistemas embebidos y también en sistemas administrativos, tanto como solicitudes, reclamos, compras, reservas o trámites. Cada vez que una entidad tiene estados controlados y reglas de cambio, una FSM puede ayudar a ordenar la lógica. De la tarea sugerida en la teoría, propone practicar la lógica de la máquina de estado finito como un ejemplo clásico, el cajero automático o ATM. Ese ejemplo es útil porque el cajero tiene estados claros, inactivo, esperando tarjeta, validando PIN, esperando operación, dispensando dinero o mostrando un error. Además, los eventos también son fáciles de identificar, tanto como insertar tarjeta, insertar PIN, PIN correcto, PIN incorrecto, seleccionar operación, confirmar extracción o cancelar. Por ejemplo, el cajero no debería dispensar dinero si antes no recibió una tarjeta, no validó el PIN y no recibió una operación válida. Ahora bien, para no abrir un caso completamente nuevo y perder el hilo de la clase, nosotros tomamos la misma lógica del cajero automático y aplicamos al caso que venimos trabajando, que es la solicitud de turno. La idea no es memorizar el cajero automático, la idea es entender el procedimiento de análisis. Primero, identificamos los estados posibles del sistema. En nuestro caso, encontramos que es esperando la solicitud, sería una. Validando datos, es lo que continúa. Esperando corrección en el caso de que los datos sean incorrectos. Y si son correctos, pasamos a verificando disponibilidad. Cuando no hay disponibilidad, habíamos dicho que había que informar las alternativas, así que informando alternativas es otro estado. Esperando la selección de alternativas es otro estado del sistema. Cuando la selección de alternativas pasamos a confirmando turno, es otro estado. Después del estado de confirmando el turno, pasamos a enviando notificación y por último, turno confirmado. Segundo, identificamos los eventos que disparan cambios. Por ejemplo, identificamos los eventos que disparan cambios. Pero, sí, siempre. Estos son solicitud recibida, datos correctos, datos incorrectos, corrección recibida, turnos disponibles, turno no disponible, alternativas enviadas, alternativas recibidas, turnos confirmados, notificación enviada. O sea, si está esperando, si no, entre esos están estos eventos que son los que disparan cada uno de los estados.
Y tercero, definimos lo que se llaman las transacciones válidas. No todo cambio debería estar permitido. Y cuarto, identificamos las acciones asociadas, registrar solicitud, validar datos, solicitar corrección, verificar disponibilidad, informar alternativa, reservar turnos, notificar o cerrar la solicitud. No copiamos el ejemplo del cajero, copiamos la lógica de su análisis. No importa si el sistema es un cajero, una aplicación de turno, una inscripción o un reclamo, la lógica es siempre la misma. Estado actual más el evento pasa al estado siguiente más una acción. Bien. Entonces, comenzando con ahora vamos a definir, aplicando lo que sería esto, vamos a definir los estados y los eventos de nuestro caso de solicitud, como lo hicimos anteriormente. Este es el primer paso concreto para construir una máquina de estado finito. El elemento que estamos modelando es la solicitud de turno dentro del sistema. No estamos modelando todo el proceso organizacional como en el BPMN. Ahora miramos el comportamiento interno de la solicitud. ¿En qué situación se encuentra? ¿En qué hechos hace que avance? Un estado describe una situación del sistema en un momento determinado. El primer estado es esperando solicitud. Este es el estado inicial. El sistema permanece a la espera de que el usuario inicie la solicitud. Cuando ocurre una solicitud recibida, que es la acción, la solicitud puede pasar a validando datos. Validando datos significa que el sistema revisa la información ingresada por el usuario, es completa, correcta y consistente. Si los datos no superan la validación, la solicitud pasa a esperando corrección. El sistema no puede continuar y queda esperando que el usuario corrija o complete la información. Cuando el usuario corrige o ocurre la corrección recibida y la solicitud vuelve a validando datos, esto es importante ya que recibir una corrección no significa automáticamente que los datos sean válidos. Si los datos son correctos, la solicitud pasa a verificando disponibilidad. Allí el sistema consulta si existen turnos disponibles según los datos ingresados. Y si hay disponibilidad, pasa a confirmando turnos. Si no hay disponibilidad, pasa a informando alternativas. Después de informar alternativas, el sistema se queda esperando, seleccionando la selección de alternativas. Y cuando el usuario elige una opción, ocurre alternativa recibida y la solicitud vuelve a verificando disponibilidad. Luego aparecen confirmando turnos, enviando notificación y finalmente turno confirmado. La idea central es que los estados no cambian solos. La solicitud no pasa a confirmada porque alguien cambió un texto en una base de datos. Debería cambiar porque ocurrió un evento válido y porque existe una transición permitida. Un estado describe dónde está la solicitud. Un evento describe qué ocurrió para que pueda avanzar. Eh, entonces, como tenía la tarea, llevamos los estados y los eventos a una matriz de transición. Esta matriz es el núcleo formal de la máquina de estados porque permite definir con precisión qué cambios de estado son válidos y qué acción se ejecuta en cada caso. La matriz se lee por filas. Cada fila responde 4 preguntas. ¿En qué estado está actualmente la solicitud? ¿Qué evento ocurrió? ¿A qué estado debería pasar? ¿Qué acción debería ejecutar el sistema? La primera fila dice si el sistema está esperando solicitud y ocurre la solicitud recibida. La solicitud pasa validando datos y las acciones es registrar la solicitud. Así es donde podemos ver cada una por una todos estos transiciones de estados en esta matriz. Bueno, no vamos a enumerarla una por una para ir ya terminando. Esta matriz evita que el sistema avance de cualquier manera si una combinación de estado actual y un evento no aparece en la tabla. El sistema no debería permitir ese cambio. Idea para remarcar es que la matriz no muestra todos los cambios imaginables, muestra solo los cambios permitidos por el sistema. Y ahora, este,
Vemos la misma lógica de la máquina de estado finito, pero representada como un diagrama de estados para que se pueda entender mejor. En la diapositiva anterior trabajamos con la matriz de transiciones. Ahí la lógica aparecía de forma tabular: estado actual, evento, estado siguiente y por último acción. Ahora esa misma información se representa visualmente. El diagrama permite ver de un solo vistazo cómo se comporta la solicitud dentro del sistema, cuáles son sus estados posibles y por qué camino puede avanzar o retroceder según los eventos que ocurran. A la izquierda aparece el estado inicial, representado con el círculo negro. Este punto no es un estado de negocio en sí mismo, sino la marca gráfica del inicio de la máquina. Desde ahí se entra a esperando solicitud. Cuando ocurre la solicitud recibida, la solicitud pasa a validando datos. En validando datos se abren las dos posibilidades. Si ocurre datos correctos, avanza a verificando disponibilidad. Si ocurre datos incorrectos, pasa a esperando corrección. En esperando corrección, el sistema queda detenido hasta que ocurra la corrección recibida. Cuando la corrección llega, la solicitud vuelve a validando datos. Este primer bucle representa el ciclo de validación y corrección. Desde verificando disponibilidad, también se abren dos caminos. Si ocurre turno disponible, avanza a confirmar, confirmando turno. Si ocurre turno no disponible, pasa a informando alternativas y después con las alternativas enviadas pasa a esperando selección de alternativas. Cuando ocurre la alternativa recibida, vuelve a verificando disponibilidad. Este segundo bucle representa el ciclo de alternativas nuevas y nueva verificación. Entonces acá, si hay un turno disponible, la solicitud avanza a confirmando turno. Luego, con el turno confirmado, eh, pasa a enviando notificación y finalmente con notificación enviada llega a turno confirmado. El estado final aparece con doble circunferencia indicando que es el final exitoso. Lo más importante es entender que el diagrama no muestra tareas de procesos como el BPMN, sino estados del sistema. En el BPMN representan el flujo del proceso, tanto las actividades, los mensajes, decisiones, participantes y datos. En la FSM representamos el comportamiento de la solicitud dentro del sistema, en qué estado está y qué evento permite pasar al otro estado. Por eso decimos que son los estados permitidos, ya que no va a estar pendiente de otros estados o otros eventos. La FSM no muestra cualquier recorrido imaginable, muestra únicamente los caminos permitidos por el sistema. Y bien, para cerrar la clase, vamos a unir todo el recorrido. Primero, no agregamos ningún concepto nuevo, sino que nos ayuda a ordenar todo lo que fuimos construyendo durante la unidad. Empezamos mirando la organización desde la gestión por procesos. Eso significa dejar de ver solamente las áreas aisladas y empezar a observar cómo circula el trabajo desde una necesidad inicial hasta un resultado final. En nuestro caso, integrador, esa necesidad era simple. Una persona quería solicitar un turno. Pero incluso en un caso simple, vimos que el proceso no es solamente dar un turno. Hay entradas, actividades, validaciones, responsables, datos, decisiones, mensajes, alternativas y resultados. Después pasamos a BPMN. En BPMN nos permitió representar visualmente ese proceso. Ya no teníamos solo una descripción escrita o una explicación verbal, teníamos un modelo gráfico con eventos, actividades, compuertas, flujos, pool, LANs, datos y mensajes. En BPMN ayuda a reducir la ambigüedad, no elimina automáticamente todos los problemas, pero permite poner el proceso sobre la mesa, discutirlo, revisarlo y corregirlo, así como por último mejorarlo. Y después pasamos a ver lo que fue la FCM, que es la máquina de estado finito. Con la FCM cambiamos el nivel de análisis. Ya no miramos principalmente el flujo organizacional completo, sino el comportamiento de la solicitud dentro del sistema.
La pregunta dejó de ser solo qué actividades ocurren en el proceso y pasó a ser en qué estado está la solicitud, qué evento ocurrió, a qué estado puede pasar, qué acción debe ejecutar el sistema. Entonces, si juntamos las tres partes, el recorrido queda claro. El proceso nos ayuda a entender cómo trabajar la organización. El BPMN nos ayuda a representar ese proceso de forma visual, comunicable y revisable. Y la FSM nos ayuda a controlar cómo se comporta el sistema cuando ese proceso se transforma en software. No son temas separados, son niveles distintos de análisis. Esto conecta con toda la materia, tanto los sistemas, organización, información, administración, procesos, PPMN, FSM y software. Para un programador no alcanza con saber escribir el código. El código siempre resuelve algo dentro de un contexto. Y ese contexto suele ser una organización con sus procesos, con personas, con reglas, con datos, con decisiones y problemas reales. Si entendemos mal el proceso, podemos construir un sistema técnicamente correcto, pero funcionalmente equivocado. Por ejemplo, si automatizamos una solicitud de turno sin entender que los datos deben validarse antes de consultar la disponibilidad, podemos ofrecer turnos con información incompleta. Si no entendemos que una alternativa seleccionada debe verificarse nuevamente, podemos confirmar algo que ya no está disponible. Y si no controlamos los estados, podemos terminar con solicitudes confirmadas sin notificación o con turnos reservados sin trazabilidad. Entonces la tecnología no reemplaza el análisis, lo necesita. Antes de construir una solución hay que entender el proceso y entender el proceso no es una pérdida de tiempo, es lo que permite construir mejor. Con todo esto que vieron desde el principio de la unidad, cuando no entendían por qué estábamos viendo todo esto, ahora se termina abarcando y dan viendo holísticamente todo lo que fue la materia. Acá donde encargamos de que un sistema bien programado, pero mal entendido, puede resolver el problema equivocado. Entonces, no piensen en el software solamente como código, piénsenlo como una respuesta técnica a un proceso organizacional que ya existe, que primero hay que comprender para después darle soporte o resolverlo con un software. En fin, esto es todo. Antes que nada, pues muchas gracias por todo. Acá se deja.